Y el día de hoy tenemos un invitado de lujo. Vamos a hablar acerca de lo que es la identidad y seguramente en torno a este tema van a ir surgiendo algunos más. Una persona que estamos completamente seguros que a nosotros nos va a dejar pensando porque toda su vida para él ha representado análisis, ha representado la asesoría a través de ese análisis. Y estoy hablando del licenciado Vicente Agustín Dávila Mesa, que el día de hoy nos acompaña. Él es licenciado en Derecho, egresado de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudió la licenciatura que acabamos de referir, de 1970 a 1974. Incluso del año de 1974 hasta la fecha es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Políticas y tiene 40 años de experiencia en diferentes ámbitos de gobierno, es decir, en las tres esferas que existen en nuestro país, que es la municipal, estatal y la federal, y estamos completamente seguros que esta charla va a ser una charla que va a ser recordada por todos ustedes que nos están observando a través de Sintoniática Digital. Y pues, licenciado Vicente Agustín Dávila Mesa, nos da mucho gusto recibirlo. ¿Cómo está? Gracias, Rodolfo, aquí. Muy agradecido por asistir aquí a tu invitación y estamos a tus órdenes de la mejor manera posible resolver los planteamientos que se hagan en el programa. Muy bien, pues hace un momento les comentaba que el tema central de esta charla va a ser el de la identidad y vamos a entrar en materia y de lleno a la primera pregunta para el licenciado Vicente Agustín Dávila Mesa, que el día de hoy nos acompaña, preguntándole primero cuál es el concepto de identidad que él tiene y que nos gustaría que la compartiera. Adelante, licenciado. Muchas gracias. Mira, para mí la identidad es conocernos nosotros mismos, nuestros antecedentes, nuestra historia y saber a dónde queremos llegar. Es una situación que lamentablemente, a mi juicio, no se ha tratado con la seriedad que se requiere. Y mi preocupación principal son los jóvenes que cada vez se encuentran más lejos del civismo, de la historia, de los grandes acontecimientos nacionales, que ya no, para ellos ya no están vigentes. Y eso nos impide avanzar en el camino que quiero proponer más adelante. Es decir, nosotros como mexicanos no tenemos identidad. Mira, desde luego hay quienes dicen que sí tenemos identidad, que estamos como si por nuestra identidad, pues la Virgen de Guadalupe, nuestro himno nacional, nuestra bandera, que afortunadamente todavía prevalecen. Pero en el sentido que yo quiero referirme a la identidad, se basa fundamentalmente en un gran mexicano que casi nadie conoce, y que es el maestro Samuel Ramos, que a mi juicio hizo la mejor obra sobre la identidad que tenemos en nuestro país y cuál es el problema que no hemos podido resolver en todo este tiempo. Número 1, el libro se trata sobre el estudio del perfil del hombre y la cultura en México. El filósofo michoacano dice que hemos enfrentado muchísimos problemas, pero lamentablemente hemos tratado de copiar a los sistemas norteamericanos, a los sistemas alemanes, franceses, italianos, etcétera, etcétera. Pero que lamentablemente nuestra historia está corriendo por una parte de la vía en la realidad, ¿sí? Y por la otra, nuestra academia, en gran parte, ha tratado de resolver nuestra problemática, ¿sí?, implantando instituciones que no obedecen a nuestra historia y a dónde queremos encaminarnos. Muy bien. A ver, la academia y la cultura, y se habla mucho de ello. Usted nos acaba de referir a alguno de los símbolos que dice que afortunadamente todavía nosotros conservamos.
Licenciado, muy cerca siempre de las fiestas patrias en nuestro país se hacen una serie de programas y se escriben infinidad de artículos donde nos hablan de que confundimos muchas veces nacionalismo y patriotismo. A mí me gustaría en este momento que usted está presente con nosotros agregar el tema de la identidad. Vamos al Estadio Azteca y aunque pierda nuestra selección, a la semana se nos olvida. Y de repente el Chicharito y todos, Giovanni y todos ellos están en los altares del nacionalismo, del patriotismo en México. Sí me gustaría, si usted no tiene inconveniente, que nos definiera. Usted nos está hablando de que no tenemos identidad, pero nacionalismo y patriotismo tienen que ver con identidad o son conceptos completamente distintos. No, sí tiene que ver, desde luego están relacionados, pero creo que no llegan, en la realidad no se llega al fondo del problema. Es decir, el hecho de que estemos festejando siempre que gane o pierda nuestra selección, pues eso, de alguna manera, qué bueno que estamos apoyando siempre a nuestra selección. Y vamos que estamos apoyando y vamos al Ángel, etcétera. Pero yo veo poca profundidad en esas circunstancias, ¿no? Para mí, lo importante es que profundicemos en nuestras instituciones educativas, donde vamos a formar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿sí? Y al futuro de México. Eso es lo que necesitamos remarcar, con la constante intervención de esa influencia globalizadora que estamos viendo, que se presenta en el mundo y que ahora con el presidente Donald Trump no sabemos a qué atenernos en un momento determinado. Yo quisiera que me permitieras, y este es un mensaje muy importante a los jóvenes, que seguramente, así como el libro que les estoy recomendando de Samuel Ramos sobre el perfil del hombre y la cultura en México, para entender mejor cómo debemos abordar nuestro problema de fondo sobre nuestra identidad, en lo que nos podamos sentir orgullosos de ser mexicanos y no aspirar al sueño americano, sino buscar entre todos el sueño posible mexicano y que podamos luchar, apoyarnos e inclusive, ¿sí?, en el mejor de los casos, morirnos en la raya, buscando, como lo hicieron nuestros antecesores en la independencia, en la reforma y en la revolución, para sacar adelante a nuestro país. Con tu permiso, Rodolfo, quiero leer a tu audiencia esta carta que me indignó desde el principio que la leí y que quiero compartirla. Es una carta que el secretario de Estado Robert Lessing dirigió al conocido periodista William Randolph Hearst con relación a una campaña de su cadena de periódicos para poner en la presidencia de México, fíjense bien, intentar poner en la presidencia de México a un estadounidense y terminar con la revolución mexicana que amenazaba los intereses de las grandes corporaciones norteamericanas, principalmente las petroleras. Decía así: México es un país extraordinariamente fácil de dominar porque basta con controlar a un solo hombre, el presidente, escribe Lessing y congruentemente aconseja. Tenemos que abandonar la idea de poner en la presidencia mexicana a un ciudadano americano, ya que eso conduciría otra vez a la guerra. La solución necesita de más tiempo. Debemos abrirle a los jóvenes mexicanos ambiciosos, subrayo ambiciosos, las puertas de nuestras universidades y hacer el esfuerzo de educarlos en el modo de vida americano, en nuestros valores y en el respeto del liderazgo de Estados Unidos. México necesitará administradores competentes y con el tiempo esos jóvenes llegarán a ocupar cargos importantes y eventualmente se adueñarán de la misma presidencia y sin necesidad de que los Estados Unidos gaste un centavo o dispare un tiro. Harán lo que queramos y lo harán mejor y más radicalmente
que lo que nosotros mismos podríamos haberlo hecho. ¿Qué te parece, Rodolfo? Qué interesante carta, yo creo que no la conocíamos. No sé si nuestra audiencia, alguno de ellos la conozca. Te la voy a dejar. Pero está fechada en 1924, Así la podemos es. nada más Así es. mostrar. Está fechada en 1924 y fíjense lo interesante que se dice. Ya nos refirió el licenciado Dávila Mesa que los norteamericanos pretendían imponer a un ciudadano de aquel país en la silla presidencial en México para terminar con la revolución. Pero él está aconsejando que mejor a los jóvenes ambiciosos hay que llevarlos a las universidades, a las universidades norteamericanas. El secretario Lessing, eso es lo que le contesta. Si ustedes nos Randolph, permiten, así a es. través de nuestras redes sociales, en Sintoniática Digital, vamos a difundir esta carta. En un momento más les decimos nuestras redes sociales. Pero regresando nuevamente con el tema, licenciado, entonces Yale, Harvard y todos los que nosotros hemos escuchado, que han sido presidentes de la República, algunos secretarios de Estado, gobernadores de diferentes entidades federativas, cuando se lee su currículum en los medios de comunicación, dicen que han recibido maestrías en Yale, en Harvard, y de repente están ya aquí empoderados. Mira, empoderados en la esfera pública, ¿no? Yo no quiero asegurar que ellos cayeron en esta estrategia, pero sí es importante que tomemos nota. ¿Por qué? Porque en estos momentos Estados Unidos está dirigido por un presidente que realmente no tiene una gran visión amigable sobre nuestro país, y por lo mismo es muy importante que tengamos a nivel académico y a nivel profesional una visión de que tenemos que defender a nuestro país por encima de cualquier interés. Ese es el mensaje que yo quisiera que los jóvenes captaran. Nuestro país está en riesgo permanente y en estos momentos hay que tener las luces encendidas de alerta. Y cuando usted habla del modelo educativo, nosotros sabemos que hay una reforma educativa que en este momento está encabezando el titular de la Secretaría de Educación Pública, en donde se habla de cosas, y los que hemos tenido ya pues algunos años de experiencia en esta vida, nos hemos dado cuenta que México ha tenido diferentes reformas educativas. Y obviamente se habla desde el nivel preescolar hasta el nivel superior. Así es. Pero también estamos en este momento en un mundo, como usted lo ha referido en varias ocasiones en esta charla, en un mundo globalizado, donde un niño de preescolar, un niño de segundo, tercero de primaria, ya sabe utilizar perfectamente las herramientas tecnológicas, lo que muchos de nosotros todavía nos cuesta bastante trabajo para poderlas dominar. Pero, ¿qué se podría proponer, licenciado, para que este modelo educativo defienda la identidad de nosotros como mexicanos? ¿Qué se podría proponer? ¿Qué se puede hacer desde el jardín de niños hasta nivel superior? Tenemos que regresar a nuestras clases de civismo, que afortunadamente estoy consciente de que las autoridades han tomado nota. Tenemos que regresar a nuestros pasajes gloriosos de historia patria, de civismo, ¿sí? Para que los niños, los jóvenes, contengan una conciencia, un amor a su país y sepan defenderlo. Eso es lo más importante para mí. Pero también algunos chavos lo ven como obsoleto, ¿no? Oye, ¿para qué me enseñas la historia de Juárez o la historia de Zapata o que a Cuauhtémoc le quemaron los pies? Ese tipo de situaciones de repente algunos chavos lo ven como algo ya obsoleto. ¿Por qué sería necesario regresar a eso, licenciado? Acuérdate que la historia universal tiene pasajes muy importantes y habla de un renacimiento. Entonces, aquí tendríamos que hacer un comparativo, una situación similar. O sea, los héroes que nos dieron de alguna manera la patria, que todavía conservamos, ¿sí? Y que tenemos que modificar, ¿sí? Están vigentes. Lo que pasa es que necesitamos que nuestros jóvenes se encaminarlos, ¿sí? Para que conozcan nuestra historia, nuestro civismo, y para que sepan el país que tienen y lo puedan valorar y lo puedan hacer mejor que nosotros, aprovechando nuestros errores.
Aunque considero que más que estar alimentando algunos sucesos históricos que son importantes, por ejemplo, el hecho de que a Cuauhtémoc le hayan quemado los pies, los niños lo ven como una gran aventura. Al último emperador azteca le quemaron los pies. Sin embargo, yo creo que es más importante que ese pasaje, perdón si estamos por ahí cayendo en una situación que sí ofrezco disculpas porque somos ignorantes en este tipo de cuestiones, pero yo creo que sería más importante analizar qué fue el pueblo azteca, qué fue el imperio azteca, cuáles fueron las leyes de reforma, más que saber que Benito Juárez pastoreaba ovejitas en el monte. Yo creo que son cosas mucho más importantes que los niños y que los jóvenes tienen que aprender. ¿Qué le parece esta postura? Pero acuérdate que todas esas acciones en el mismo Estados Unidos y en todos los países del mundo, siempre hay un personaje que las encabeza. O sea, tú no puedes aislar a la historia sin la presencia de los personajes, en su tiempo, en su forma, en su manera, en la toma de decisiones. O sea, ¿por qué? Porque ahí se está jugando el destino, en muchos casos, de un país, de un continente, etcétera, etcétera. Acuérdate de los reyes católicos que querían apoyar a Cristóbal Colón, que sí, que no, que sí, que el rey de Portugal, etcétera. Entonces, es importante resaltar la labor de los personajes que atinadamente resolvieron la problemática en su momento, y por eso nos encontramos aquí. Y es muy importante también que los jóvenes conozcan la historia. Eso es muy importante. O sea, habría que ver si podemos usar una metodología en que lograra despertar en los jóvenes un interés en volver a penetrar a la historia y al civismo de antes. Mira, la música clásica no pasa de moda. Beethoven siempre será Beethoven. Los Beatles siempre serán los Beatles y todas esas genialidades que han surgido. Entonces, México tiene antecedentes muy importantes, que son los que debemos destacar para ir construyendo una identidad nacional que no se sienta menospreciada en ningún momento ante el mundo globalizador que estamos viviendo. Sin embargo, tal parece también, licenciado, que los héroes patrios terminaron con la revolución y hay cosas importantes. Tenemos premios Nobel en México. Claro que sí. De literatura, de Así química, es, sí, de la claro, paz. así es. Tenemos escritores reconocidos con el Príncipe de Asturias, con una serie de academias de las letras. Así es. Incluso tenemos al creador del Sonido 3 en México, el maestro Julián Carrillo, y eso ya los muchachos no lo saben. Entonces, ¿existen héroes actualmente? En la época contemporánea, después de la revolución, ¿hay héroes? ¿Tenemos que seguir exaltando héroes? ¿O nuevamente nos tenemos que refugiar en el Chicharito y el Memo Ochoa? No, bueno, lo que pasa es que los héroes ahí están y son parte de, y para mi gusto es una plataforma que sigue impulsando la creación de los nuevos héroes. Pero mira, yo más que hablar de héroes, tendríamos que buscar una primera etapa que yo llamaría del ciudadano consciente de sus responsabilidades sociales. Que sepa lo que vale nuestro país, por qué perdimos por conflictos internos una parte del territorio nacional, que curiosamente son unas riquezas que ni países tienen, como California solo lo representa, Texas. Entonces, por eso es importante nuestra historia, porque ya fuimos en determinado momento sujetos de que cercenaran parte de nuestro territorio. ¿Qué tenemos que hacer? Eso no debe pasar nunca. Tenemos que ser nacionalistas, tenemos que amar a nuestro México y tenemos que construir el sueño posible mexicano, en el que todos tengamos responsabilidades, porque a los mexicanos nos gusta hablar mucho de derechos, pero no de obligaciones. Y el jueguito es derechos sí, pero obligaciones también. Eso es lo que me interesa muchísimo, sobre todo en los jóvenes, tratar de hacer hincapié, mi estimado Rodolfo. Entramos a una parte bien interesante de la entrevista y después del corte regresaremos con el concepto que está manejando el licenciado Vicente Agustín Dávila Mesa, un invitado de lujo que tenemos hoy aquí en Sintoniática Digital, para que nos hable de lo que él conceptualiza como el sueño posible mexicano. Regresamos después de este corte.
Pues no cabe duda que esta charla está tomando pues rumbos muy interesantes, de acuerdo a todo lo que nos ha expresado en este momento nuestro invitado, el licenciado Vicente Agustín Dávila Mesa. Y hay un concepto que me llamó mucho la atención desde la primera vez que lo acuñó en esta entrevista, y que seguramente él lo ha hecho en la academia y lo ha hecho en toda su vida profesional, el del sueño posible mexicano. Escuchamos mucho el sueño americano. Así es. Y fuera de cámara, pues hablábamos hace un momento que incluso hay algunos grupos musicales actuales que dicen que todo Latinoamérica es la pesadilla del sueño americano, pero vamos a enfocarnos a lo que comenta el licenciado. ¿Qué es el sueño posible mexicano? Mira, el sueño posible mexicano, yo he pensado, es todo lo contrario al sueño americano. Nos va a costar mucho más trabajo, eso sí, pero de alguna manera eso nos va a servir para ser una nación más soberana, más digna, más justa, y que podamos todos comer y comer bien. A lo mejor no muy bien en un principio, pero bien sí, pero que podamos comer todos. Entonces, lo que se tiene que hacer, a mi juicio, es revisar nuestras instituciones. Un programa de reconstrucción nacional en la que deben de participar todos, abierto, inteligente, con gente de experiencia. Alguna vez asistí a una conferencia que estaba dando el ex canciller Jorge Castañeda cuando buscaba la postulación de la candidatura independiente, en una conferencia, y él manifestaba que se necesitaba tener muchos para entrarle a la rifa del tigre, que era la presidencia de la República, y que era lo primero que se necesitaba, según él. Entonces, yo con mucha prudencia levanté la mano y le dije que estaba de acuerdo, pero como segundo elemento. El primer elemento para mí era el tener experiencia, el saber. Porque no basta ser un gran académico y conocer las instituciones de una manera teórica. Hay que ver cómo están operando, hay que ver cuáles son los vicios de esas instituciones, hay que ver cómo funciona nuestro sindicalismo, hay que ver cómo funciona nuestra diplomacia, hay que ver cómo funciona toda la maquinaria del Estado, nuestras instituciones en general, para saber cómo las vamos a depurar inteligentemente. Vamos a tener que motivar a nuestra burocracia, que tiene que jugar un papel muy importante, pero en el que todos seamos responsables de igual manera, pero sobre todo las autoridades, en la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque los mexicanos, a mi juicio, ya no aguantan las soluciones que nunca llegan y a plazo largo. Se requiere de un gobierno que pueda llegar a la reconstrucción nacional y que observe de inmediato cambios sustanciales que la sociedad está demandando todos los días. Eso es lo que yo veo en el futuro de nuestro país. Acaba de hablar de algo importante, licenciado. El sueño posible mexicano, definitivamente las esferas gubernamentales son responsables. Claro. El gobierno está cumpliendo. Totalmente. Está cumpliendo. Pues yo te diría que de una manera parcial, pero está siendo rebasado por la cantidad de mexicanos que somos. Estamos hablando ya de 129 millones de mexicanos. Tenemos que operar de inmediato un programa que, respetando las libertades, ¿sí?, nos obligue a una planeación familiar. Es decir, necesitamos estar conscientes de si queremos ser más mexicanos, ¿sí?, con lo que estamos produciendo, que no nos alcanza actualmente. Entonces,
Hay que hablar y que tiene que ser un gobierno que tenga más obligaciones que derechos, más obligaciones con sus gobernados, ¿sí? Para que los gobernados puedan sumarse a ese gran esfuerzo de una nueva república para estar a la altura de los países de primer mundo. Por eso hablo del sueño posible mexicano. Sí, nos va a costar mucho trabajo, pero tenemos que transparentar todas las acciones de gobierno y que la sociedad opine y se meta en lo que quiere, y los medios también, bajo el lema de que nada teme el que nada debe. Y realmente necesitamos servidores públicos. Ese concepto de servidor público cada vez se encuentra en el olvido. Todo mundo se siente funcionario, todo mundo se siente que sabe de todo, y lamentablemente los servidores públicos ya están en desaparición. Y es servirle a México. Ese sería para mí lo más importante para tratar de encaminarnos al sueño posible mexicano. Entonces la sociedad está rebasando todas las expectativas gubernamentales, está rebasando todos los programas, todos los planes que se hacen en torno a ello. Entonces, el sueño posible mexicano podríamos conceptualizarlo como una verdadera revolución. No, una revolución. Bueno, el problema es que el término revolución asusta a la gente, no piensan que va a haber balazos, etcétera. No. Yo creo que tenemos un ejemplo en nuestra historia fundamental, de alguna manera. Por eso regresar a la historia. En la independencia hay gente que dice que Morelos fue más visionario que Hidalgo, sí, no más que Morelos no hubiera surgido si no hubiera surgido Hidalgo, y Allende, etcétera, etcétera. En la época de la Reforma, una gran generación, a mi juicio, de las mejores que ha tenido el mundo, y que no hemos sabido honrar. Lo que en Europa se tardaron 100 años entre las luchas de las iglesias y la ciudadanía y en los gobiernos, etcétera, ¿sí? Aquí se logró hacer en 10 años, en ese periodo que se conoce como la Gran Década Nacional. En fin, entonces, y en la revolución, pues no digamos, hay una gran participación, tierra y libertad, el reparto de tierras, etcétera, etcétera, las garantías individuales, maravilloso, hay elementos. Lo importante es que necesitamos convocar en esa generación que yo he llamado del reto, que quiere entrarle, ¿sí? De una manera desinteresada, de una manera patriótica, de una manera inteligente y sobre todo sumar para no empezar a dividir criterios, etcétera, etcétera. Cuando la claridad puede ser para todos, el resultado va a ser mejor y todos estaremos de acuerdo. Muy bien, pues nos vamos a un corte y regresamos para finalizar esta extraordinaria charla. Bueno, pues le recordamos que estamos en esta plática con el licenciado Vicente Agustín Dávila Mesa, que como referimos al principio de este programa, pues tiene una amplia experiencia académica y profesional en todos los ámbitos de la administración pública en este país, pero también hoy estuvo platicando de varios conceptos que seguramente a todos nosotros, como se dice vulgarmente, nos va a dejar picados, porque pues esto lo van a ustedes a poder observar a través de Sintoniática Digital. Tenemos nuestro canal en YouTube, Sintoniática Digital, nos puede ver a través del Facebook, también con el mismo nombre, Sintoniática Digital. Las redes sociales en este momento están apareciendo en su pantalla, y a través del Twitter, @Sintoniática de mayúscula. Y pues agradecerle nuevamente al licenciado Vicente Agustín Dávila Mesa el hecho de que esté con nosotros, comprometerlo, si usted nos los permite, a que colabore con algunas cápsulas en relación a los temas tan interesantes que maneja. Y ya como colofón, licenciado, ¿qué pudiéramos nosotros concluir y hacia dónde podría dirigirse el mensaje que usted le da a los jóvenes de este país? Que se preocupen por su país, eso es lo más importante.
que estudien, que aunque los medios que están utilizando son diferentes a los que utilizamos nosotros, cuya herramienta principal fueron los libros, las bibliotecas a que asistíamos, pero habría que presionar a las autoridades y a las universidades a que suban programas importantes para que también ustedes en los medios electrónicos puedan consultarlos y aprendan más a valorar lo que tienen. México necesita de ustedes. México requiere que todos participen, que se preocupen por él, porque seguimos siendo, a pesar de todo, un país importante en el concierto mundial. Pues agradecemos la presencia del licenciado Vicente Agustín Dávila Mesa, que el día de hoy estuvo con nosotros. Él va a tener algunas cápsulas para Sintoniática Digital y pues esta charla fue importante, es una charla muy amena, pero además con conceptos muy nuevos, con conceptos contemporáneos que seguramente, como dije hace un momento, se van a quedar fijos en nuestra mente. Pues por nuestra parte es todo, nuevamente agradecerle, licenciado. Gracias. Y pues hasta la próxima. Muchas gracias. Amables amigos, quiero reflexionar con ustedes lo que el filósofo americano Mark Lilla opina sobre los expertos muy solicitados actualmente en todas las materias, y habla de la indolencia intelectual y dice: antes podían conducir erróneamente a los políticos, ahora se distancian o actúan sin comprender las conexiones entre política, economía y cultura, o aparecen en medios de comunicación para opinar sobre casi cualquier tema, provocando un influjo más mediático que efectivo. Se despide de ustedes Agustín Dávila, a sus órdenes.